del Perú. Vamos a conversar ahora con Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, sobre, también el marco legal que ampara a las rondas campesinas, que como bien decía el general Pérez Rocha, se actualizó durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, y también de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Una situación muy peculiar, muy particular, el tener a un presidente de la República investigado por ser la cabeza de una organización criminal, y vemos cómo su entorno más cercano también está siendo investigado. ¿Cómo está, doctor Juan Jiménez Mayor? Muy buenas noches. Encantado, muchas gracias. Quería empezar por lo que ha sucedido, ¿no? Directamente esto es un atentado contra la libertad de expresión. Un equipo periodístico va al distrito de Chadín a recopilar más información sobre un caso de posible corrupción vinculado directamente al presidente de la República. Y lo que obtienen es ser secuestrados, ser coaccionados para leer un comunicado y el robo de su cámara y su material. Esto no recuerdo que haya pasado algo en el Perú así hace muchísimos años. Sí, y sobre todo con hombres de prensa, ¿no? Con la labor de información. Sin duda es un caso grave. No es un tema que debería cuestionar a las rondas campesinas en general, ¿no? Porque acá hay un hecho delictivo y los hechos delictivos siempre tienen que ser individuales. De tal manera que yo por eso cuestiono el comunicado que han sacado la central de rondas, que además es extraño, ¿no? Porque digamos, estamos frente a una institución que tiene ciertos parámetros distintos de lo que es, digamos, el mundo occidental, ¿no? Estamos hablando de cierta cultura tradicional que busca un reconocimiento, porque tienen ciertas costumbres, ¿no es cierto? El artículo 149 de la Constitución precisamente establece la autoridad que tienen las comunidades campesinas y nativas en temas de justicia. Es una suerte de excepción a la justicia ordinaria, que ellos puedan impartir justicia en sus territorios, en sus zonas de influencia. Y las rondas campesinas, dice la Constitución, brindan apoyo a las autoridades comunales. La autoridad es la autoridad comunal, no son las rondas campesinas, que son las que brindan apoyo. Sin embargo, en determinadas zonas del país, las rondas campesinas han venido desarrollándose y expandiéndose de manera bastante grande, digamos, creo que con pocos controles de la autoridad civil nacional, y hemos visto en muchísimos reportajes y notas que han salido en los últimos 10 o 20 años. Sí, excesos. Excesos, o sea, uno de los elementos importantes de la justicia comunal en el Perú es que tienen que respetarse los derechos fundamentales. O sea, ellos pueden actuar, pueden impartir justicia, pero deben respetar los derechos fundamentales. Porque acá me parece, y usted lo sabe mejor porque es abogado, se está violando un derecho fundamental. Sin duda. No solo de los colegas de prensa, sino también de toda la población que quiere estar informada a partir de una investigación seria que se viene realizando. Correcto, correcto. Y desafortunadamente, como les digo, el comunicado que ha sacado la central habla de un asunto que a mí me parece bastante extraño, ¿no? Habla de la libertad de prensa tiene límites, ¿no? En realidad, ellos deberían centrarse en tratar de entender el fenómeno comunal, lo que ha ocurrido, digamos, en el momento, pero no en estar cuestionando la libertad de expresión en el Perú, la libertad de prensa. Ahí te das cuenta que no es un tema en realidad comunal, lo que se está planteando acá por este fenómeno, este incidente, sino fundamentalmente un tema político y que además es absolutamente occidental, ¿no es cierto? No es un tema comunal lo que nos está trayendo, ¿no? Sí, claro, porque el fondo del asunto, y de esto hay que ser sumamente claros, tiene que ver con una investigación por hechos de corrupción o posibles hechos de corrupción que vinculan directamente... Que es un tema de interés público. Sí, al entorno más cercano al presidente Pedro Castillo. Correcto. Y no sé si esto es llamativo para usted, el hecho de que ocurra en, digamos, la zona de donde es el presidente, claro, en la provincia de Chota, en Cajamarca. Correcto, no, sin duda. Y claro, lo que ha venido ocurriendo también en estos meses de gobierno, inclusive antes en la campaña, fue el empoderamiento de las rondas campesinas, ¿no? Las rondas, y el presidente además permanentemente ha estado emitiendo discursos de respaldo, de que las rondas, él se somete no a la justicia, sino a la justicia de las rondas. Lo dijo, ¿no? un día, sí. Entonces, creo que es momento de que también tengamos una reflexión nacional sobre qué cosa es este fenómeno que está ocurriendo en ciertas zonas del país, porque no es un fenómeno general. Y yo no sé si la gente recuerda, pero
En el año 2013, en el Ministerio de Justicia, se hicieron una serie de eventos de capacitación hacia rondas para tratar de influenciarlos sobre qué es la Constitución, qué son los derechos fundamentales, ¿no? Ocurrió que luego que acaba el evento, en 2013, estamos hablando de hace ya un tiempo, bueno, en esa semana las rondas lo que hicieron fue entrar a ciertos bares en Cajamarca y los incendiaron. Sacaron a las mujeres, le metieron latigazos. Sí, lo recuerdo, claro. Entonces, y ocurre eso, o sea, si tienes una persona que cometió una infidelidad, hombre o mujer, lo que hacen las rondas, y es absolutamente, está fuera de su mandato, no tienen ninguna competencia en esa materia, torturan a las personas. Entonces, creo que hay que tener una mayor visión del problema, enfatizar que no tienen ninguna capacidad para violar derechos fundamentales, y este tema tiene que salir del aspecto político y entrar al tema de justicia. O sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que poner orden en esta materia. Porque tampoco podemos romantizar a las rondas y decir, no, es que esto es parte de su cultura, de su idiosincrasia, hay que entender cómo funcionan. No, señor, secuestrar a alguien no puede ser parte de tu idiosincrasia. Mira, el artículo 15 del Código Penal establece un mecanismo que se llama el error de comprensión culturalmente condicionado. Una palabra muy difícil de entender, pero ¿qué eso significa? Las personas que no tienen la misma cultura occidental, llamémosle así, y que tienen una cultura ancestral, que vienen, digamos, de mucho antes, pueden cometer un delito. Y si se comprueba que esta persona no conocía el marco legal, que cometió un error cultural, digamos, por no comprender cómo funciona esto, puede ser exento de responsabilidad penal. Y de hecho el Poder Judicial, en muchos casos, determina la exención de la responsabilidad penal de las personas por este error cultural que es aceptado por el Código Penal. Pero en este caso no se les va a poder aplicar, porque en este caso estas personas, primero, son absolutamente occidentalizadas, sí, claro. Están hablando de libertad de expresión, no están hablando de ningún tema comunal. Los periodistas o el periodista y el camarógrafo no cometieron ningún delito para que pueda haber, primero, esto que llaman la retención, ¿no es cierto? Cuando se comete un delito, las personas podemos ejercer un derecho que se llama el arresto ciudadano. Podemos detener al delincuente hasta que venga la autoridad y entregarlo a la autoridad. En este caso, un periodista que va a una comunidad o va a una población, un distrito, con su cámara, identificado como periodista, no está cometiendo ningún delito, está realizando un trabajo, además, que es importante para el país. Entonces, no pueden ellos decir, porque lo están diciendo, que ellos han retenido a la persona, porque además se le tenía que haber pedido permiso. ¿Desde cuándo la libertad de tránsito en el Perú requiere permiso? Una ronda campesina. ¿No es cierto? Y además de eso, doctor Jiménez Mayor, ya, usemos el término que ellos han señalado, la retención. Ok, yo lo retengo para entregarlo a la autoridad competente. No lo retengo para obligarlo y extorsionarlo de que lea un comunicado contra su voluntad y también al canal para que rompa su programación y salga este comunicado. No, es realmente un asunto patológico y creo que esto tiene que darnos una lección. El día de hoy los periodistas de América Televisión y Canal N han salido muy fuerte, digamos, con un comunicado también manifestando su rechazo a este tipo de prácticas y ojalá que realmente el gobierno tome, pero desafortunadamente el primer ministro el día de hoy ha hecho unas declaraciones que van absolutamente en sentido contrario. Y que critican en realidad a la policía y a las Fuerzas Armadas, que dicen ojalá la policía y las Fuerzas Armadas fueran como las rondas campesinas. Pero ninguna crítica, digamos, al hecho de que se haya cometido un delito. O sea, aquí se ha cometido un delito, bueno, varios delitos en general, ¿no? Tú has comentado, y hay que decirles además a los señores que han cometido esto, que se van a ver en problemas porque no solamente han cometido 3 delitos, sino esos 3 delitos se van a sumar. Y son delitos muy graves que pueden ir hasta 30 años. Entonces, ahora, el presidente de la República, más allá de 2 tweets, luego de más de 10 horas de ocurridos los hechos, hoy no ha dicho nada. Y ha estado en Cajamarca y los periodistas lo han estado siguiendo, le pedían declaraciones. La pregunta es, ¿cuánto esto alcanza al presidente? No, sin duda, el presidente en este punto es un gran responsable, porque primero que él es rondero además, ¿no es cierto? O dice que es rondero. Dice que es rondero. ¿No? Ha empoderado este modelo, los ronderos se sienten en este momento representados por el presidente y tienen tan empoderados están que han tomado una decisión delictiva muy grave de secuestrar a periodistas, robarles la cámara, coaccionarlos para que emitan una declaración. Y eso es inédito. Yo nunca he visto en el Perú una situación de estas.
En la época de Sendero, digamos, seguramente Sí, hemos tenido este tipo de situaciones, pero ya, digamos, en un escenario como este, me parece absolutamente inadecuado. Y el presidente y el gobierno en general debería tener mucho mayor claridad en enfrentar, digamos, este tipo de situaciones que son absolutamente negativas para el país y que generan un escenario y un ambiente muy caldeado. Y creo que aquí hay dos responsables políticos además, porque si el presidente no lo va a hacer, digamos, por la Constitución, pero sí los ministros de Justicia y del Interior, ¿no? Y además de ellos, ¿cómo ve al Premier, no? Bueno, y el presidente del Consejo de Ministros, claro, sin duda. Que señala que pues, a la policía y al ejército los critica y los compara con las rondas, que deberían ser como las rondas. Sí, no, lamentables declaraciones, ¿no? Ya estamos acostumbrados un poco a eso, pero creo que la señal tendría que ser mucho más clara, ¿no? Y el Congreso es el que debería estar en este momento ejerciendo control político en esto, ¿no? Llamar a los ministros, que expliquen qué ha pasado y entrar al tema de fondo, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo en el Perú con este escenario de cierta justicia paralela, entre comillas, ¿no? Que no está respetando los derechos humanos. Y además esto se enmarca en el día en que el Ejecutivo presenta y defiende un proyecto de ley para amordazar a los medios de comunicación a través de la penalización de filtraciones de investigaciones. O sea, ambos hechos de una u otra manera están vinculados. Bueno, en general el gobierno no tiene un cariño especial por los medios de comunicación. Y la política que está expresando el presidente con sus acciones, con sus declaraciones, y en general el gobierno, y ahora con estas iniciativas legislativas, es de un poco respeto a la libertad de expresión. El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a Lima, Así es. manifestó su preocupación de lo que está ocurriendo en el país. Las autoridades tienen que rendir cuentas. Cuando la prensa ha estado criticando al presidente, y lo sigue haciendo por el hecho de no emitir declaraciones, no emitir entrevistas, lo que se está cuestionando ahí no es que los medios tengan la exclusividad de que el presidente declare, sino que el presidente rinda cuentas, que el presidente informe a la opinión pública y con ellos al país de lo que está haciendo o lo que no está haciendo, y que se vea, digamos, interpelado por los medios de comunicación, que cumplen esa función. Yo he escuchado en estos días a voceros del gobierno e inclusive a parlamentarios decir, pero si la prensa nunca dice nada bueno del gobierno. Bueno, ese es el papel de la prensa. Tiene que comprender, y el gobierno tiene que comprender, los congresistas del gobierno tienen que comprender que el ejercicio del poder se tiene que enfrentar también con medios de comunicación que los interpelen permanentemente. Y si el presidente ya no dice nada, es que quizá ya no tenga cómo explicar una serie de hechos graves. Es decir, cuando el domingo vimos este video de su cuñada gestionando una obra en este poblado en Cajamarca, en Chota, el presidente lo que dijo, no sé si se confundió realmente, pero que, bueno, esto es demoledor, pero no es nuevo y no me toca a mí, no me afecta a mí, que me demuestren a mí. Entonces, vemos que no hay una coherencia en las cosas que declara tampoco. No, sin duda. El presidente, además, yo lo he dicho públicamente, el presidente tiene problemas serios en saber cuál es su misión como jefe de Estado. Tiene un problema además de ubicación de lo que es el interés general, ¿no? El artículo 39 de la Constitución establece que el presidente de la República, como primer funcionario del Estado, y el resto de altos funcionarios, todos los funcionarios públicos, tienen el deber de velar por el interés general del país. Y esto no lo vemos en el presidente. El presidente tiene muchas dudas en una conducta ética, además, ¿no? No comprende cuál es el papel que tiene él como jefe de Estado y de aglutinar y liderar a todo el Ejecutivo y conducir el país, darle dirección política al país. Él está metido en un hoyo negro en donde no sabe qué hacer, no sabe cómo conducir el país y, por supuesto, no tiene estos valores de integridad que debería tener un alto funcionario público, ¿no? Él no distingue el bien y el mal. Él considera que las cosas son así y, bueno, si sus parientes muy cercanos o su entorno muy cercano comete delitos, bueno, eso no es su problema, es problema de ellos. Y eso está mal porque finalmente enfrentar la corrupción requiere una decisión política. Y en ese sentido la decisión política implica no solamente hablar,
dar declaraciones, sino tomar medidas. ¿Cuántos días tomó, por ejemplo, al presidente sacar al señor Pacheco? ¿Cuándo hemos visto al presidente criticar al señor Pacheco? Nunca ha deslindado ni con él ni con el señor Silva. Entonces, y con los otros, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que el presidente desafortunadamente está transitando, y con él todo el país, en un escenario que nos va a costar muchísimo poder regresar y poder reconstruir, ¿no? A nivel institucional inclusive. Ahora, usted ha tenido la oportunidad de estar incluso como comisionado en otros países, entiendo que en Centroamérica, observando justamente países donde la corrupción también es extendida y la violencia también es todo un problema. Lo que vemos en este momento en Perú, un presidente investigado por ser la supuesta cabeza de una organización criminal, ¿es algo, digamos, poco usual para una democracia como la peruana? Bueno, lo que pasa es que en el Perú, felizmente, se han reducido los niveles de impunidad, ¿no? Lo que ocurre en América Latina en general, yo he estado en Honduras, el gran problema de Honduras, por ejemplo, era la impunidad. O sea, los delitos se cometían y no había un sistema de justicia, no había una prensa que esté permanentemente informando y que esté permanentemente investigando y sancionando estos delitos. Entonces, cuando tienes un nivel de impunidad alto, la corrupción se extiende. Y lo que hemos tenido en el Perú en los últimos años es, bueno, a través de una prensa de investigación que ha venido funcionando, la Fiscalía que está haciendo investigaciones. Afuera nos ven como un país que está, digamos, avanzando en el combate a la corrupción. Probablemente acá somos muy críticos y ciertamente la Fiscalía tiene que ponerse más las pilas también en el Perú, porque somos también muy demandantes, pero sí el Perú ha avanzado de manera importante en esta materia, pero no es suficiente. Y lo que hemos visto ahora es que, desafortunadamente, tenemos un gobierno que no está dando señales claras de hacia dónde quiere ir y más bien estamos blindando, y no solamente es el Ejecutivo, estamos hablando también del Congreso. La palabra blindaje, ¿no es cierto?, que es una palabra horrible, es muy común en el Perú, ¿no? Y desafortunadamente lo estamos pagando todos los peruanos. Así es. Muchísimas gracias, señor Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, además también exministro de Justicia, por este análisis. Vamos a seguir con el mismo tema. Vamos a conversar en este momento con Anaí Durán, exministra de la Mujer, para también conocer cuál es su visión sobre diversos temas, ¿sabes? Porque no hay que olvidar, hay temas también que preocupan muchísimo de ambos lados. En el Congreso de la República, un proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al nombre del Ministerio de la Familia. ¿Cómo están ahí? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, Omar. Vamos a ver ese tema, pero sí quería empezar con lo que ha generado evidentemente preocupación y reacciones, que tiene que ver con el secuestro a colegas de Cuarto Poder en Cajamarca, en el distrito de Chadín. ¿Qué le parece lo que ha sucedido? Bueno, creo que ya los invitados anteriores que tienen más especialistas en este tema se han explayado desde los temas más jurídicos, penales, etcétera. Yo creo que es algo que efectivamente tiene que ser investigado, tiene que determinarse responsabilidades si las hay, pero yo también quiero llamar la atención sobre un tema que no se ha mencionado y creo que desde la prensa es importante también que se haga una reflexión sobre cómo se está abordando esta crisis política, ¿no? Creo que en la segunda vuelta ya hubo un momento para reflexionar cómo se están criminalizando también algunas organizaciones, ¿no? Que rápidamente se las acusan, se las están permanentemente estigmatizando. Yo sí creo que es importante un poco de responsabilidad al comunicar, ¿no? Hay un sector grande de la población que no tiene dónde dar su voz y yo creo que es importante en toda crisis política, porque estamos viviendo un momento de crisis, de crispación, dar a conocer también la voz de los distintos sectores. ¿Pero entonces, a qué se refiere cuando dice que se está criminalizando a ciertos sectores? Pero con las rondas lo vimos en la segunda vuelta, ¿no? Que se les trataba de delincuentes, lo seguimos viendo ahora, que rápidamente se les ha puesto el rótulo de secuestradores. ¿Pero no le parece que ha habido un acto de secuestro? Mira, aquí más lo que yo quiero, como te digo, y yo creo que ese ejercicio de reflexión tiene que hacerlo la prensa porque ha perdido mucha credibilidad. Pero estamos hablando de un hecho específico. Ni una sola autocrítica, ni un solo llamado de atención sobre su propio trabajo y tienen que reflexionar. Pero yo le pregunto sobre un hecho concreto. Y yo te he respondido, tiene que ser investigado. ¿Le parece que ha sido un secuestro?
diga si ha sido efectivamente o una retención o lo que ha sido la tipificación. Como te digo, yo no soy experta en que esa la retengan tipología. contra su voluntad y lo Mira, obliguen a leer yo he un hecho comunicado. trabajo de campo ¿Le muchas parece veces. normal? No estoy hablando de normalidad, ¿no? Lo que yo estoy hablando aquí es de un contexto de crispación política donde la prensa cumple un papel. Por eso, está la prensa justificando... ocupa ahí un papel que tiene... No se trata de justificar, no pongas palabras en mí. No, le estoy preguntando. Y yo estoy explicándote de que en este momento, en un momento de crisis, de crispación, todos los actores tienen que tener un rol responsable y la prensa es un actor Por eso, clave. insisto con la pregunta, ¿qué opina del hecho que hayan secuestrado a colegas de Cuarto Poder, que los hayan obligado a leer un comunicado contra su voluntad y hasta el día de hoy no les devuelven su cámara y su material? Mira, yo te estoy respondiendo, ¿no? Todo lo que hay que investigar, que sancionar, que sea, pero No, esa parte que ya entonces, has escuchado... No que ya- tiene ningún comentario al respecto sobre ese hecho concreto. Bueno, mi comentario está. Que se investigue nada más. Obviamente que se investigue y que sirva esto para hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo ¿cree nos que se estamos está- enfrentando como país, ¿no? ¿Cree La que lo está prensa tiene inventando una- el periodista? No, yo tampoco he dicho eso. No, le estoy preguntando. Hay un hecho concreto que está en investigación, ¿no? Yo creo que eso está ahí, tiene que respetarse las instancias, la división de poderes. Pero le cuesta llamarlos secuestro. Mira, yo la verdad no quiero entrar en ese debate, no soy una especialista, hay una justicia, la Constitución tiene ahí lo que hacen las rondas. ¿Es defensora de los derechos humanos? Yo lo que estoy haciendo es Le pregunto. decirte, pero por supuesto, respetamos todos los derechos humanos. ¿Y no cree que alguien que lo retengan contra su voluntad y lo obliguen a leer algo que no creen Obviamente, lo correcto, los derechos no es humanos tienen atentar un contra un límite derecho donde humano? efectivamente terminan donde empiezan lo de los demás, ¿no? Y ese es el límite que pone la Constitución a la justicia constitucionaria. Lo que pasa has es que tenido cuando acá usted un me dice jurizar- que la prensa tendría que hacer un nivel de reflexión, que hay un nivel Pero de también, crispación... ¿no es cierto? ¿No sí, crees claro. tú? O Pero sea, yo te sí, yo pregunto creo que también, sí. y yo Pero creo que- pareciera una justificación. No es una justificación. Yo quiero que... Pareciera o que sea, estuviese justificando dicho la esto, violencia. No la estoy justificando. Este es un tema del cual ya te has explayado en todo el programa. Y efectivamente Pero, es la línea... ¿le molesta editorial. que le pregunte? No me molesta, pero también quiero hacer Entonces, énfasis en este otro nos tema. hemos explayado porque es muy importante, ¿no cree? La Obviamente. libertad de expresión no es importante. Es importante, pero también es importante la libertad de expresión de este otro sector que está siendo Sí, claro, constantemente claro que sí, silenciado. claro que sí. Y yo por eso te hago este llamado también, Pero- que la prensa reflexione sobre el rol que está jugando en estos momentos. una cosa es- Como pasó en la segunda vuelta, Claro. como está pasando ahora. Pero una cosa, exministra, es expresarse, que está muy bien, todos deberíamos tener el derecho de expresarnos, pero otra cosa es secuestrar, robar y coaccionar. Claro, yo no quiero contraponer ni justificar, como tú dices, que quede claro, pero sí quiero hacer este otro llamado de atención y quiero que también quede muy claro, porque ustedes tienen los medios de comunicación, y de ustedes, bueno, los dueños, los que ocupan el espacio radiofónico, tienen una responsabilidad. Y yo creo que debemos sacar lecciones también, ¿no? Yo no he escuchado hasta ahora nada, la prensa no está por encima tampoco de la ley, ¿no? Todos estamos en el mismo No, Estado claro, de Derecho, ¿no? pero el periodista de Cuarto Poder con su camarógrafo, cuando van, no están yendo o, digamos, sobrepasando, violando ninguna ley. Lo que están haciendo es una investigación sobre un hecho que es sumamente serio, que tiene que ver con una denuncia a la cuñada del presidente de la República que estaba gestionando intereses particulares en esta comunidad. Sí, todo lo que tú has dicho es materia de investigación. Ya lo han reconocido, como te digo, tus anteriores invitados. Entonces, eso se tiene que investigar, como te digo, eso se tiene que sancionar de ser el caso, pero también tiene que llamarse la atención sobre este otro tema. Yo creo que aprovechemos esto El presidente para debió, poder reflexionar. el presidente, más allá de los tweets que lanzó 10 horas después, debió dar algún tipo de declaración al respecto. Yo no soy vocera del presidente. Pero le pregunto, es política, ha sido exministra, ¿debió declarar o no? Yo creo que ¿O debería suficiente con sus 2 tweets? Creo que era importante en ese momento que saliera en tweet, ¿no? A decir algo, ¿no? ¿Y En las luego otras bastaba con eso, desde su punto de vista? A nivel político, se le pregunto como política, ¿no? redes. Yo creo que el tema está en desarrollo. Y estando en Cajamarca, el tema está donde en ocurrieron desarrollo. los hechos. Sí, yo creo que el tema está en desarrollo. Y en habrá medio de motivo- una investigación sumamente seria que involucra a su familia directa. Habrá tiempo para pronunciarse, ¿no? Como te digo, yo no soy vocera del gobierno, estoy aquí en calidad de... Sí, claro, no, le invitamos casi como analista, en realidad, Exacto. porque ya usted ya no es parte ni del Ejecutivo Sí, en lo absoluto. sí. Pero no tiene ninguna opinión al respecto, es decir, ¿ya prefiere no opinar de este gobierno? No, lo que te estoy diciendo es que efectivamente hay un hecho, una situación de crisis. Estamos viendo en pocos minutos quizás se apruebe una bicameralidad y vamos a cambiar de régimen político sin siquiera haber sido consultados. Entiendo que hoy donde no todos se va a los aprobar. actores tienen que ser
tratados con respeto. Yo creo que aquí la prensa también tiene que sacar lecciones, se condena lo que se tiene que condenar, se debe respetar todos el Estado de Derecho y creo que ese es el momento para hacer este ejercicio, ¿no? ¿Por qué salió de la PCM? Bueno, yo lo he explicado, es un contrato temporal, ¿no? No estaba ahí con un nombramiento indefinido y se dieron Pero otras entiendo tareas. que era una asesora importante del Premier, ¿no? Tenía otros planes que también ya se irán concretando. Ah, es decir, fue una decisión suya y no del Premier. De mutuo acuerdo, ¿no? De mutuo acuerdo, pero ¿había discrepancias? ¿Terminó mal la relación? No, todo en orden. Porque incluso entiendo que ese cargo en la PCM, esa asesoría, le costó su salida de su partido. Usted era la presidenta. No necesariamente ese cargo, yo ya expliqué eso también, ¿no? La salida del Nuevo Perú obedeció más bien a un posicionamiento en torno a este momento político, que es un momento, como digo y reitero, bastante crítico, ¿no? Bueno, pero entiendo. Estamos conversando con Anaí Durán, exministra de la Mujer. En la pausa seguíamos conversando. Me ha dicho que ya no quiere venir. Tiene que venir acá. Estamos haciendo solamente las preguntas. ¿Usted sigue, digamos, apoyando al gobierno del presidente Pedro Castillo? Es decir, sigue, y me parece que la frase era la siguiente, en el acompañamiento crítico. Yo lo que respaldo es la voluntad popular que se expresó el 28 de julio del 2021 y en las elecciones del 2021. Ahí lo que hicimos distintos grupos de izquierda, ahora todos sacan cuerpo, ya nadie quiere respaldar. No, aquí hubo un presidente que se eligió y que distintos grupos apoyamos y respaldamos. Hay una agenda de, bueno, está No Perú, Perú Libre, etcétera, ¿no? ¿Verónica Mendoza sacó cuerpo? No lo sé nada de ella, pero lo que yo sí quiero reforzar es que aquí lo que hay que respetar es la voluntad popular. Hay un 25% de peruanos, o 20%, que puso al presidente en segunda vuelta, una elección legítima, se eligió por 5 años, y si queremos cambiar las reglas de juego, vamos a un cambio integral. Yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. En este escenario tan viciado, donde el Congreso se quiere dar el lujo de cambiar el régimen político con 8% de aprobación, tenemos que abrir el escenario de debate, tenemos que avanzar en una asamblea constituyente, tenemos que darle más voz al pueblo, porque justamente eso está faltando, ¿no? Pero, darle voz a la población, a las organizaciones sociales. Usted menciona, claro, que se respete el hecho de que el presidente Castillo, evidentemente, nadie duda de que fue elegido por el pueblo. No, nadie no, hemos tenido una comisión trabajando en el Congreso. Pero eso ha sido archivado y ha habido la Fiscalía y hemos tenido ha determinado a los que eso no estudios tenía, de abogados del país trabajando para impugnar los votos de esa gente que está en las zonas rurales. Entonces no es que nadie, la Fiscalía se ha pronunciado al respecto, eso se ha archivado, la comisión en verdad no llegó a más. Pero saliendo de ese tema, también el Congreso ha sido elegido por el pueblo, le guste o no le guste, ese es el Congreso que tenemos. Y usted sabe que en el Congreso se aprueba por el número de votos. Pero hay un tema que ahí tú estás ignorando y que ya en este momento se ha roto el equilibrio de poderes. El Congreso ha excedido sus funciones, ha maniobrado la legalidad, porque efectivamente seguramente siguen en la legalidad, pero no tienen la legitimidad para seguir haciendo lo que están haciendo, ¿no? Primero con esta ley antirreferéndum para frenar la posibilidad de una asamblea constituyente, luego con el tema también de la cuestión de confianza, que también han recortado, luego legislando sobre temas como las armas, ahora que estaba hablando de autodefensa, se han aprobado por insistencia este proyecto, luego lo que vemos con el tema del Ejecutivo, sí, claro, con el cambio de nombre de ministros, y probablemente etcétera, ¿no? Por eso tienen más desaprobación que el presidente. Pero no podemos resignarnos a este entrampamiento, ¿no? Donde estamos, por eso, como ¿qué te digo, hacemos? Es la bueno, pregunta, yo te he ¿no? dicho mi posición y ahí es donde estamos coincidiendo con distintas organizaciones. Es una ruta que no debe ser ignorada y no debe ser menospreciada, ¿no? Se presentó un proyecto de ley y ¿qué hizo la Comisión de Constitución? Lo archivó. Ahora, ¿no le parece? También se presentó un proyecto, nadie se ha suscrito, el adelanto de elecciones. Susel Paredes lo está proponiendo, entiendo que una agrupación independiente también lo está impulsando. ¿Qué opina de eso? No, yo estoy en desacuerdo también, porque si vamos a repetir la elección con las mismas reglas de juego, con los mismos actores políticos, exacto, y vamos a elegir y seguro en un año vamos a decir no nos gustó voy a volver a intentar. Y no se puede seguir en este círculo vicioso. Dos temas claves, para que no diga que no le voy a preguntar. El Ejecutivo, ayer el presidente del Consejo de Ministros, anuncia que se quiere bajar o empezar a penalizar a los menores a partir de los 16 años. Chicos de 16, 17 años podrían ser juzgados como adultos y terminar yendo a San Juan del Lurigancho o a otro penal. ¿Qué opina de eso? Bueno, esta es una propuesta que creo que ya se ha venido poniendo en el tapete cada cierto tiempo, ¿no? Y no solo en Perú, en varios países. Yo creo que debe ser discutida y analizada muy a profundidad, con mucha seriedad. Creo que no es la ruta, el punitivismo penal, ¿no? Siempre estar
penalizando y criminalizando y teniendo esta orientación, ¿no? Pero sí creo que también ahí tiene que revisarse, como digo, con mucha calma y mucho detenimiento, ¿no? Porque está en la mesa, está en el tapete, cada cierto tiempo vuelve, los índices de criminalidad llevan además a que tenga cierto respaldo en la opinión pública, pero no creo que esto resuelva el tema, ¿no? Esto tiene que ir complementado con medidas más de fondo respecto a los menores de edad, ¿no? Y como exministra de Mujer, a ver, esto, entendimos, todavía es una norma declarativa, incluso el hecho de querer cambiar el nombre a el Ministerio de la Mujer, al Ministerio de la Familia. Usted ha suscrito también, entiendo, un comunicado junto a otras exministras de la Mujer. ¿Ve ese riesgo? ¿Ve, digamos, cómo analiza este tema? Bueno, en primer lugar es un dictamen de la Comisión de Descentralización, ¿no? Eso sí, llama la medio atención, extraño, ¿no? Pero evidencia este afán de ciertos grupos de invisibilizar los derechos de las mujeres, ¿no? El Ministerio de la Mujer tiene una razón de ser muy clara, es velar los derechos de las mujeres que además siguen sufriendo, siguen atravesando situaciones de desigualdad estructural, ¿no? Ese es el mandato. Distintos países están implementando, Colombia va a implementar un Ministerio de la Mujer, Chile lo está implementando hace años. Aquí tenemos ya décadas de trabajo que hay que aprovechar, que hay que potenciar, ¿no? El Ministerio de la Mujer se le destina muy poco presupuesto y siguen problemas estructurales como la violencia. La pandemia afectó principalmente a las mujeres, ¿no? Lo estamos viendo. ¿Quiénes tuvieron que organizarse para la alimentación? Las mujeres con las ollas comunes. ¿Quiénes tuvieron que hacerse cargo de los niños en las familias que quedaron huérfanas, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay la necesidad de seguir trabajando por los derechos de las mujeres, sin contraponer tendenciosamente a las familias, ¿no? No hay esa contraposición. Hay una Dirección General de Familias, hay el INAVIF, que es el Instituto de Bienestar Familiar. ¿Y qué opina de un comentario como el del congresista Valdemar Cerrón, que además es vocero todavía de la bancada de Perú Libre, cuando señala que, bueno, que con el cuento de la mujer, ¿no? Es la frase que usó, con el cuento de la mujer y respaldando este proyecto de la familia. No, lamentable, ¿no? Yo creo que hay una mala comprensión de lo que de lo que es la igualdad, ¿no? De lo que es la lucha por la igualdad y la justicia social, que necesita incluir necesariamente a las mujeres como un potencial, además de avance, de transformación de la sociedad, ¿no? Solo para finalizar, el tema de la mesa directiva, desde su punto de vista como política, le pregunto, ¿quién debería presidirlo? Mira, yo espero que logren un consenso, que sea una mesa mucho más democrática. El legado que nos deja esta mesa es vacancia, golpismo, vacancia, destitución. Yo la verdad siento que no han legislado a favor del país. Ojalá que ahora tengan una mesa mucho más democrática y dialogante, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Usted volvería a ser funcionaria de este gobierno? No lo he evaluado, pero bueno. No tendría problema. Habría que ver, ¿no? Muchísimas gracias. Anaí Durán, exministra de la Mujer. Nos tenemos que despedir, ya son las 10 en punto de la noche, pero nos reencontramos, ya saben, el día de mañana, minutos antes.